La inteligencia emocional. Daniel Goleman presenta una teoría revolucionaria que desafía los conceptos clásicos de la psicología que priorizaban el intelecto. La inteligencia emocional es una serie de habilidades que permiten tomar conciencia de las propias emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones laborales, acentuar la capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, lo que conduce a un mayor desarrollo personal. Goleman argumenta que la IE es más importante que el coeficiente intelectual CI. El cerebro emocional. ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones nos permiten tomar conciencia y comprender el mundo que nos rodea. Desde una perspectiva biológica evolutiva, las respuestas emocionales han sido un instrumento eficaz para la supervivencia. Cada emoción predispone al cuerpo a una respuesta diferente, por ejemplo, el enojo aumenta el flujo sanguíneo a las manos para el combate, mientras que el miedo retira la sangre del rostro y la dirige a la musculatura de las piernas para la huida. Sin embargo, en la sociedad moderna, este repertorio emocional puede volverse obsoleto y desastroso, como un ataque de rabia en un adolescente con acceso a armas. La interacción entre la mente racional y la emocional es clave. La amígdala, un centro del sistema límbico, es crucial en el secuestro neuronal, declara un estado de urgencia y recluta recursos cerebrales para una reacción decisiva, incluso antes de que el neocórtex, el cerebro pensante, comprenda completamente la situación. Este secuestro puede ser una explosión de ira, pánico o incluso euforia extrema. El rasgo distintivo es que, después del momento crítico, la persona puede no recordar bien lo sucedido. La amígdala actúa como un almacén de impresiones y recuerdos emocionales inconscientes, recibiendo señales directamente del tálamo, evitando el neocórtex y permitiendo una respuesta más rápida, aunque imprecisa. Mientras el hipocampo registra los hechos puros y el contexto, EJ, un oso en el zoológico vs en casa, la amígdala registra el clima emocional asociado a esos hechos, EJ, ansiedad al adelantar tras una colisión. Sin embargo, este sistema de alarma neural puede ser obsoleto, reaccionando al presente con respuestas grabadas en el pasado ante situaciones vagamente similares. Las primeras lecciones emocionales, a menudo no verbales, se graban en la amígdala durante la infancia, explicando el desconcierto adulto ante estallidos emocionales que datan de un periodo sin palabras. La emoción se pone en marcha antes que el pensamiento y de un modo independiente. Las emociones intensas pueden obstaculizar el pensamiento. La corteza prefrontal, responsable de la memoria de trabajo, se ve saboteada por señales de emociones intensas, ansiedad, cólera, dificultando el pensamiento claro y el aprendizaje, incluso en niños con CI alto. El cerebro emocional, diferente de las regiones cuantificadas por las pruebas de CI, controla la rabia y la compasión, y es moldeado por la experiencia infantil. Los daños en las conexiones entre la amígdala y el lóbulo prefrontal pueden deteriorar la toma de decisiones, aunque el CI permanezca intacto, ya que se pierde el acceso al aprendizaje emocional, EJ, caso Elliot. La naturaleza de la inteligencia emocional. La inteligencia académica, CI, SAT, tiene poca relación con el éxito en la vida emocional. Personas con CI elevado pueden fracasar si no controlan sus pasiones.
Aunque existe una correlación general entre CI y nivel socioeconómico, la diferencia en el éxito radica a menudo en la inteligencia emocional. Estudios como los de Harvard o los Valedictorians de Illinois muestran que las calificaciones académicas no predicen la felicidad ni el éxito laboral. La IE abarca la capacidad de motivarse, perseverar, controlar impulsos, diferir gratificaciones, regular estados de ánimo, empatizar y confiar. La competencia emocional es una meta-habilidad que determina la destreza en otras facultades, incluido el intelecto. Las personas emocionalmente desarrolladas tienen ventaja en todos los dominios de la vida, desde las relaciones hasta el éxito laboral. Howard Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples, argumenta que la noción de talento debe ampliarse más allá de las habilidades verbales y aritméticas del CI. El proyecto Spectrum, basado en su teoría, busca cultivar diversos tipos de inteligencia, como la sensibilidad social. Gardner distingue la inteligencia interpersonal, comprender a los demás, y la intrapersonal, formar una imagen precisa de uno mismo. La psicología, influenciada por el conductismo y la ciencia cognitiva, históricamente ha soslayado las emociones, centrándose solo en lo observable o en modelos computacionales que ignoran el papel de los sentimientos en la razón. Gardner insiste en que las escuelas deben educar en las inteligencias personales, ya que son cruciales para la vida cotidiana. Los componentes de la inteligencia emocional incluyen conciencia de uno mismo, reconocer y nombrar los propios sentimientos, comprender sus causas y la relación entre pensamientos, sentimientos y acciones. Control de las emociones, autorregulación, manejar los sentimientos, liberarse de la ansiedad, tristeza o irritabilidad excesiva, y recuperarse rápidamente de contratiempos. Implica demorar la gratificación y sofocar la impulsividad. Motivación, aprovechamiento productivo de las emociones, subordinar la vida emocional a un objetivo, espolear la atención, perseverancia y creatividad. Empatía, comprensión de las emociones de los demás, captar los sentimientos ajenos, asumir su punto de vista y ser sensible a ellos. Habilidades sociales, dirigir las relaciones, manejar amablemente las relaciones, comunicarse eficazmente, resolver conflictos, persuadir, cooperar y liderar. A diferencia de los tests de CI, no existe un único test de lápiz y papel para la IE, algunas habilidades como la empatía deben evaluarse en situaciones reales. La IE puede ser tan decisiva o más que el CI. Conócete a ti mismo. La conciencia emocional. La autoconciencia es la atención continua a los propios estados internos, una conciencia autorreflexiva que observa las emociones sin juicio. Las actitudes ante el estrés, centrarse en detalles o distraerse, influyen en cómo se experimentan las emociones. La aleximia es la incapacidad de conocer y expresar con palabras lo que se siente, no es que no sientan, sino que no pueden articular sus emociones, careciendo de la autoconciencia fundamental de la IE. Los pacientes alexitímicos, como el cirujano Gary, son chatos emocionalmente y no logran comprender las emociones ajenas ni las propias. El caso de Elliot, un abogado exitoso que tras una cirugía cerebral perdió la capacidad de sentir sus emociones, ilustra cómo una desconexión entre el pensamiento y el sentimiento deteriora drásticamente la toma de decisiones, incluso con un CI intacto.
Su razonamiento se volvió desapasionado, incapaz de asignar valor a las alternativas, llevando a decisiones desastrosas. La virtud del autocontrol o templanza no busca la represión de las emociones, sino el equilibrio, buscando sentir la emoción apropiada en sintonía con las circunstancias. Manejo de los estados emocionales. La gente emplea diversas estrategias para superar estados de ánimo angustiantes. Algunos puristas del estado de ánimo creen que todas las emociones son naturales y no deben cambiarse, o incluso promueven estados negativos por razones pragmáticas, médicos, activistas. Manejo del enojo. La raíz de la cólera es la sensación de amenaza, física o simbólica. El enojo provoca una descarga de catecolaminas para la acción vigorosa y una excitación adrenocortical prolongada que mantiene el cerebro predispuesto a la irritabilidad. El enojo se retroalimenta, los pensamientos obsesivos alimentan la ira. Una estrategia eficaz es socavar las convicciones que alimentan el enojo, reframing la situación positivamente. La comprensión puede desactivar la irritación, el experimento de Tillman donde una explicación compasiva reduce la venganza. El enfriamiento, alejarse de la situación irritante, distraerse, ejercicio activo, relajación, es crucial para aplacar la excitación fisiológica. La catarsis, expresar el enojo libremente, no lo mitiga, e incluso puede alimentarlo. La hostilidad crónica, no la ocasional, es dañina para la salud. Un antídoto contra la irritabilidad es desarrollar una actitud más confiada y empática. Manejo de la ansiedad. La preocupación es el núcleo de la ansiedad, un culebrón interminable de pensamientos concatenados. La preocupación crónica es un secuestro emocional moderado, incontrolable, genera ruido constante, es impermeable al razonamiento y unilateral. Se centra en el problema sin buscar soluciones reales. La preocupación puede ser un antídoto parcial a la angustia fisiológica al desviar la atención de las imágenes catastróficas. Para controlarla, es fundamental la autoconciencia, identificar los signos de ansiedad y sus detonantes, la relajación y, crucialmente, desafiar activamente los pensamientos perturbadores buscando alternativas. Borkovec. Manejo de la tristeza. La tristeza tiene facetas positivas, como permitir el duelo y la reflexión tras una pérdida. Sin embargo, la obsesión en lo que nos deprime agudiza y prolonga la depresión. La distracción, especialmente el ejercicio aeróbico, es eficaz para romper el ciclo depresivo. Ayudar a quienes lo necesitan también es un elevador del estado de ánimo, ya que la depresión se alimenta de obsesiones centradas en uno mismo. Represión emocional. Algunas personas, llamadas represores o impasibles, sistemáticamente borran la angustia emocional de su conciencia. Aunque aparentan calma, su cuerpo muestra signos fisiológicos de ansiedad, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, tensión, de los que no son conscientes. Tienden a negar el estrés y a interpretar los eventos perturbadores positivamente, lo que requiere un gran gasto de energía cerebral. Es una negación optimista o disociación positiva. Aprovechamiento productivo de las emociones. La aptitud maestra. La tensión emocional puede paralizar la mente pensante, obstaculizando la memoria de trabajo y el aprendizaje. Sin embargo,
las emociones positivas como el entusiasmo, la perseverancia y la confianza, ligadas a la motivación, mejoran el rendimiento. El éxito se correlaciona con la práctica ardua y rutinaria, que depende de la perseverancia emocional. La motivación y el celo, EJ, estudiantes asiáticos, superan las capacidades innatas. Control de impulsos, el test de las golosinas. El estudio de Walter Mischel con preescolares demostró que la capacidad de demorar la gratificación es una aptitud fundamental. Los niños que resistieron la tentación eran más competentes socialmente, emprendedores, capaces de afrontar frustraciones, confiados, responsables, y obtuvieron mejores resultados académicos y puntuaciones SAT en la adolescencia. Esta capacidad es la esencia de la autorregulación emocional y una metahabilidad. Ansiedad y rendimiento. La preocupación es la esencia de los efectos perjudiciales de la ansiedad en la actividad mental. La ansiedad entorpece el intelecto y es un predictor casi seguro de fracaso en tareas complejas y estresantes. La cantidad de pensamientos negativos durante un examen es directamente proporcional al bajo rendimiento. La relación entre ansiedad y rendimiento sigue una U invertida. Un nerviosismo óptimo maximiza el rendimiento, mientras que poca o demasiada ansiedad lo sabotea. Optimismo y esperanza. Las expectativas positivas predicen mejor el éxito académico que las puntuaciones del SAT. La esperanza es la creencia en tener la voluntad y los medios para alcanzar objetivos. El optimismo se define por cómo la gente explica sus éxitos y fracasos. Los optimistas atribuyen los fracasos a factores cambiables, mientras que los pesimistas se culpan a sí mismos por deficiencias inmutables. Los optimistas son más activos y esperanzados ante los contratiempos. En ventas, los optimistas superan significativamente a los pesimistas en productividad y persistencia. Tanto el optimismo como la esperanza pueden aprenderse y están ligados a la autoeficacia, la creencia en el control sobre la propia vida y la capacidad de afrontar problemas. El flujo, este estado, descrito por Mihaly Csikszentmihalyi, es el grado superior de control emocional al servicio del rendimiento y el aprendizaje. Es un estado de absorción total en la tarea, de alegría espontánea y olvido de uno mismo, donde la excelencia se produce sin esfuerzo. El flujo se alcanza cuando la dificultad de la tarea se equilibra con las capacidades, evitando el aburrimiento y la ansiedad. Neurobiológicamente, el cerebro en flujo trabaja con un gasto mínimo de energía cortical, optimizando la eficiencia neuronal. Es un modelo educativo donde la pasión interna del niño por el aprendizaje se nutre al encontrar tareas que le permitan entrar en este estado. Canalizar las emociones hacia un fin productivo es una verdadera aptitud maestra. Las raíces de la empatía y relaciones sociales. La empatía es la base de las conexiones personales y la habilidad para el arte de las relaciones. Las mujeres suelen superar a los hombres en la capacidad de leer mensajes no verbales. La sintonización, Daniel Stern, es el proceso en la infancia donde los padres captan, aceptan y corresponden empáticamente las emociones del niño, sentando las bases para las expectativas emocionales en futuras relaciones íntimas. La falta de sintonización o el abuso emocional temprano pueden llevar a una empatía torpe o, paradójicamente, a una hiperalerta ante amenazas emocionales. La inteligencia social se compone de habilidades como organización de grupos,
movilizar y coordinar esfuerzos. Negociación de soluciones. Prevenir o resolver conflictos. Conexiones personales, basada en la empatía, facilita el contacto y el respeto por los sentimientos ajenos. Análisis social, detectar e intuir sentimientos, motivos e intereses de los demás. Estas habilidades pueden llevar a un éxito social o eco si no se equilibran con la autoconciencia, EJ, camaleones sociales o personalidades como sí. La disemia es la incapacidad de captar mensajes no verbales, lo que lleva a la ineptitud social y al rechazo por parte de los compañeros, afectando también el rendimiento académico. Un ejemplo de judo emocional es la capacidad de calmar a una persona enojada, empatizando con sus sentimientos y redirigiendo su atención a un foco más positivo, como en la historia de Terry Dabson y el borracho en el metro. Inteligencia emocional y matrimonio. Los patrones de conflicto matrimonial, como la dinámica de demanda retirada, mujer demanda atención, hombre se retira, son comunes en relaciones en peligro. Las mujeres suelen ser más conscientes de los problemas matrimoniales y más expresivas emocionalmente que los hombres. John Gottman, al microanalizar interacciones de parejas, pudo predecir el divorcio con un 94% de exactitud. Gottman identifica 4 jinetes del apocalipsis que corroen el matrimonio. 1. Críticas destructivas, ataques al carácter en lugar de quejas sobre acciones específicas. 2. Desprecio, ridiculización, insultos, gestos despectivos, fruncir el labio, poner los ojos en blanco, que tienen un impacto fisiológico y predictivo de divorcio. 3. Actitud defensiva, reacción ante la crítica que no mejora la situación. 4. Cerrazón, stonewalling, inhibirse de la conversación, silencio y expresión pétrea, común en maridos como respuesta a críticas, devastador para la relación. Los pensamientos tóxicos, interpretaciones pesimistas del cónyuge como inherentemente defectuoso, alimentan la crisis matrimonial, mientras que una visión optimista, considerar los problemas circunstanciales, promueve la calma. La incapacidad de regular las emociones lleva a un desbordamiento emocional donde la perspectiva se estrecha y el pensamiento se confunde, dificultando la resolución de problemas. Consejos para el matrimonio. Los maridos deben permitir que sus esposas expresen sus quejas. Las esposas deben formular quejas sin atacar personalmente el carácter del marido. Las parejas estables abordan los temas abiertamente y saben escuchar con empatía. Válvulas de seguridad, detener la discusión a tiempo, empatía y control de la tensión. Cultivar la IE, tranquilizarse a uno mismo y a la pareja, empatía y saber escuchar. Monitorear el pulso puede indicar el riesgo de desbordamiento. Desintoxicarse del habla interna negativa desafiando los pensamientos tóxicos. Escucha y habla no defensiva, empatizar con los sentimientos reales subyacentes al mensaje del otro. La técnica del reflejo ayuda a reformular lo escuchado para asegurar la comprensión. Hablar de forma no defensiva implica ceñirse a una queja concreta sin atacar, usando el modelo XYZ, cuando dices X me hace sentir Y, pero me habría gustado Z. La práctica constante de estas estrategias es crucial para grabarlas como respuestas automáticas en el cerebro emocional.
Ejecutivos con corazón, la inteligencia emocional en el trabajo. La falta de IE en el ámbito laboral genera altos costos en productividad, accidentes y rotación de personal. La antigua cultura empresarial valoraba al jefe manipulador, pero la globalización y la tecnología han impulsado la necesidad de habilidades interpersonales. El liderazgo moderno implica persuadir y colaborar para un objetivo común, y reconocer los propios sentimientos para la satisfacción laboral. 3 facetas de la IE importantes en el trabajo. 1. Crítica constructiva. El feedback es vital en una organización. Una crítica inadecuada, vaga o personalizada, tú lo confundes todo, es destructiva, genera defensiva, desánimo e impotencia. Los ataques al carácter son ineficaces. La crítica adecuada es concreta, se centra en las acciones, ofrece soluciones, se da en privado y con sensibilidad, e invita a la colaboración. 2. Valorar la diversidad. La fuerza laboral es cada vez más diversa, lo que requiere eliminar prejuicios por razones humanas y pragmáticas. Los cursos de diversidad ineficaces pueden empeorar las tensiones. Los prejuicios se arraigan en el aprendizaje emocional temprano. Combatir la discriminación requiere una postura activa desde la cima de la organización, fomentando la empatía y la cooperación sostenida entre personas de diferentes orígenes. 3. CI colectivo y redes. En el trabajo del conocimiento, la unidad laboral es el equipo. La inteligencia de un grupo depende más de su IE que del CI individual de sus miembros. Los trabajadores estrella en organizaciones como Bell Labs se distinguen no por su CI, sino por su IE, su capacidad para motivarse, organizar redes informales, de comunicación, experiencia, confianza, y fomentar la cooperación. La mente y la medicina. La respuesta emocional del paciente es crucial ante la enfermedad, pero la medicina moderna a menudo la descuida. Existe una creciente evidencia del papel fundamental del estado emocional en la vulnerabilidad a la enfermedad y la recuperación. Históricamente, la medicina se centró en la enfermedad clínica, ignorando el sufrimiento y la influencia de la mente en el cuerpo. Emociones tóxicas y salud. La psiconeuroinmunología ha demostrado la comunicación bidireccional entre el sistema nervioso y el inmunológico. Las emociones perturbadoras crónicas, ansiedad, melancolía, pesimismo, tensión, irritación, desconfianza, son factores de riesgo para enfermedades como asma, artritis, migrañas, úlceras y enfermedades cardíacas, comparable al tabaquismo o el colesterol. El miedo y la ansiedad aumentan la tensión arterial, afectando la cirugía. Ira. La ira disminuye la eficiencia del bombeo cardíaco, fracción de eyección, un indicador de isquemia. La tendencia crónica al enojo es un predictor de mortalidad temprana, 7 veces mayor en médicos hostiles, y se correlaciona con la gravedad de la lesión coronaria. Cada explosión de ira fuerza al corazón, pudiendo causar microdesgarros en los vasos sanguíneos y favorecer la placa arterial. La irritabilidad crónica no es una sentencia, sino un hábito que puede modificarse mediante el entrenamiento en el control de la ira, la empatía y la confianza. Estrés y ansiedad. El estrés sostenido afecta la función inmunológica, acelerando metástasis, aumentando la vulnerabilidad a infecciones, gripe, resfriado,
herpes, y agravando enfermedades como la diabetes y el asma. En mujeres, la ansiedad y el miedo son especialmente dañinas para el corazón. Las técnicas de relajación que reducen la activación fisiológica son útiles para aliviar síntomas de numerosas enfermedades crónicas. Depresión. Se asocia a un mayor uso de servicios médicos y a una prolongación de las bajas laborales. Pesimismo vs optimismo. El pesimismo tiene un precio médico significativo, aumentando el riesgo de mortalidad. El optimismo, por el contrario, mejora la recuperación y la movilidad física incluso en casos de parálisis. Una hipótesis es que el pesimismo lleva a la depresión, que debilita el sistema inmunológico, o que los pesimistas se cuidan menos. Poder curativo del apoyo emocional. Hablar de los problemas y sentimientos, como en el método de escritura de James Pennebaker, fortalece la función inmunológica, reduce visitas médicas y el absentismo. La psicoterapia también demuestra mejoras clínicas. Un estudio en Stanford con mujeres con cáncer de mama metastásico reveló que el apoyo psicológico en grupos de encuentro duplicó su tiempo de supervivencia, superando cualquier tratamiento médico. Promoción de la atención médica emocionalmente inteligente. Los médicos deben ampliar su perspectiva para incluir la realidad emocional del paciente. Programas preoperatorios que enseñan relajación y responden dudas aceleran la recuperación. La respuesta de relajación es un antídoto fisiológico a la excitación tensa. Es crucial que los profesionales de la salud sean emotivos y atentos, practicando una atención médica centrada en la relación. Ayudar a las personas a gobernar sus sentimientos perturbadores es una medida preventiva tan importante como dejar de fumar, con grandes beneficios económicos y humanos. La escolarización de las emociones. Educar para la vida familiar es la primera escuela de aprendizaje emocional, donde se moldea la actitud del niño hacia la vida y sus propias capacidades. Los padres actúan como preceptors emocionales, consciente o inconscientemente. Estilos parentales inadecuados, ignorar, menospreciar o ser demasiado permisivos, afectan negativamente el desarrollo emocional del niño. Los padres emocionalmente competentes, que se toman en serio los sentimientos de sus hijos y les ayudan a buscar soluciones, tienen hijos más relajados, populares, con menos problemas de conducta y mejor rendimiento escolar. El cerebro infantil es muy plástico y el aprendizaje emocional temprano, 0 a 4 años, tiene un impacto duradero, moldeando las vías neuronales para el resto de la vida. Agresividad infantil. La conducta agresiva en la infancia es un predictor claro de problemas futuros como la delincuencia. Estos niños interpretan las acciones neutrales como hostiles y reaccionan violentamente, con poca capacidad de razonamiento. Programas de intervención, EJ, Universidad de Duke, enseñan a reinterpretar señales, tomar la perspectiva de otros y manejar la ira mediante psicodrama y autoconciencia de las sensaciones físicas del enojo. La impulsividad es un predictor más fuerte de la delincuencia que el CI. Depresión infantil. La depresión infantil y juvenil es un problema acuciante, con una alta incidencia y recurrencia. Dificulta la memoria y concentración, llevando a un bajo rendimiento escolar. Los niños deprimidos suelen atribuir sus malas notas o el rechazo social a defectos personales inmutables, lo que refuerza la impotencia y el pesimismo.
Los programas preventivos, como una vacuna psicológica, enseñan a los niños a afrontar problemas, pensar antes de actuar y modificar creencias pesimistas, reduciendo significativamente el riesgo de depresión. Trastornos alimenticios y adicciones. La incapacidad de dominar y expresar sentimientos desagradables se asocia a trastornos alimenticios. La comida puede usarse como forma de tranquilizarse. El alcoholismo y el abuso de drogas también están ligados a la falta de control impulsivo, la ansiedad y la incapacidad de soportar el aburrimiento, a menudo debido a deficiencias en el lóbulo frontal. La enseñanza de habilidades emocionales básicas es fundamental para la prevención de estas adicciones. Programas preventivos y la escolarización de las emociones. Los programas de prevención eficaces se centran en enseñar un núcleo de competencias emocionales y sociales, como el control de impulsos, el manejo de la ansiedad y la resolución creativa de problemas. La escuela se convierte en un agente crucial para corregir las deficiencias emocionales y sociales de los niños, especialmente cuando la familia no cumple esa función. El programa Self-Science, Nueva Learning Center, es un modelo de enseñanza de la IE, donde los sentimientos son el tema central y los problemas cotidianos se convierten en lecciones. Se busca que los niños desarrollen autoconciencia, control emocional y comprensión de la relación entre pensamientos, sentimientos y acciones. Estos programas pueden integrarse en asignaturas existentes, lectura, matemáticas, fomentando la atención y el autocontrol. El semáforo, detente, serénate, expresa el problema, objetivo positivo, soluciones, consecuencias, actúa, es una estrategia para el control de impulsos. El programa Resolving Conflict Creatively Program, RCCP, se enfoca en enseñar a los estudiantes respuestas alternativas a la violencia, promoviendo la asertividad y la mediación. Estos programas no solo reducen la violencia y los insultos, sino que aumentan el respeto y la empatía entre los niños. Los programas de alfabetización emocional deben ser tempranos, adaptarse a la edad del niño, ser continuos y aunar esfuerzos de la escuela, el hogar y la comunidad. Aunque pueden enfrentar resistencias, percepción de ser demasiado personal o ajeno al currículo, sus beneficios son palpables, mejoran el clima escolar, las perspectivas vitales y la competencia emocional. Además, mejoran el rendimiento académico, la capacidad de aprendizaje y fomentan el desarrollo de seres humanos completos y ciudadanos moralmente competentes. La IE es un armazón básico del carácter, fundamental para la autodisciplina y los valores cívicos. En resumen, los extractos de la inteligencia emocional de Daniel Goleman enfatizan que el desarrollo de habilidades emocionales es crucial para el éxito personal, profesional y social, superando incluso la importancia del CI en muchos aspectos. Propone que la educación de estas habilidades, desde la primera infancia y a lo largo de la vida, es una necesidad urgente y fundamental para la salud, las relaciones y el bienestar general, tanto individual como colectivo.